Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, vamos a seguir nuestra tradición para el orden de las columnas. Bien. Nosotros siempre seguimos el orden de las agujas de reloj, siempre que alguno de los tres se acuerde de traer un reloj con aguja, ¿no? Sí, y que se acuerde de lo que es un reloj. Bueno, hablando del reloj, voy a mirar el reloj del 2019 sobre la economía global o las perspectivas de la economía global. Vos sabés que había un médico medieval, bueno, médico medieval puede ser médico, mago, curandero, en esa época no había mucha distinción, que decía, la dosis era Paracelsus, que decía, la dosis es el veneno. Uno se toma, no sé, una aspirina y se le pasa quizá el dolor de cabeza, toma 1000 y muere envenenado. ¿Y a qué viene todo esto? Que cuando uno mira las perspectivas de la economía del 2019, en términos globales, no hay mucha discusión respecto de los conceptos. O sea, la tasa de interés que fija la FED seguirá subiendo, hay presiones sobre la economía norteamericana para que obviamente la tasa suba porque la economía norteamericana está trabajando casi en pleno empleo, ya con costos salariales creciendo, con déficit fiscal, con aumento de gasto provocado por Donald Trump o por la administración Trump, de manera tal de que no hay duda sobre la suba de la tasa de interés. Hay cierto consenso de que la economía mundial se va a desacelerar, está el efecto de la guerra comercial, de alguna manera moderando el comercio internacional y por lo tanto también el crecimiento, está el efecto sobre los flujos de capitales también de este movimiento de las tasas de interés y está lo que pueda ser la reacción europea, los problemas alrededor del euro, los problemas de Italia, etcétera, etcétera. O sea que sobre el tema conceptual de que la economía global va más lenta, que probablemente los precios de los commodities también no reaccionen al alza demasiado y que la tasa de interés de la FED va a subir, casi no hay dudas. La duda es sobre la dosis. Es decir, hay algunos que creen que esto va a pasar con mucha violencia y que por lo tanto las consecuencias van a ser peores de las que se imagina hoy el consenso de la profesión, en términos de que esto puede generar una especie de cisne negro, en términos de que la tasa de interés suba más rápido, que haya efectos sobre las deudas de las empresas y de los países que se aprovecharon el contexto de alta liquidez y tasas bajas para endeudarse, y que por lo tanto lo que se esperaba como una ralentización moderada del crecimiento o una suba suave de la tasa o efectos suaves sobre los precios de los commodities sea más violento, o sea que la dosis sea intensamente peor. Y otros que piensan no, que la dosis va a ser moderada, va a ser suave, que esto que hemos visto en este año 2018 se puede prolongar en el 2019, pero insisto, con crecimiento pero un poquito más bajo, con la suba de la tasa pero no tan fuerte, con estabilidad en los precios de los commodities y no desplome, con los problemas de la deuda creciendo pero no explotando, así que vamos a estar moviéndonos entre estos dos escenarios. Por supuesto que como ninguno de los dos puede asegurarse, predomina el de la incertidumbre, y el de la incertidumbre genera claramente mayor inclinación hacia las consecuencias negativas del escenario, aunque no se produzca, porque si uno espera, no está seguro de que se concrete el más benigno, la incertidumbre te lleva a apostar por el menos benigno, por lo menos para cubrirte del menos benigno, de manera tal de que el escenario global del 2019 apunta a ser un escenario bastante más complejo del que hemos tenido en estos años, con alguna probabilidad inclusive de desbarrancar, aunque insisto, no está todavía dicha la última palabra y podría darse el escenario más moderado. Es difícil pensar un escenario mejor por el otro lado, si una sorpresa por el lado bueno y no por el lado malo, lo cual es todo un problema para el mundo emergente en general y para la Argentina en particular. Gracias, Enrique. Les adelanto que en el próximo bloque vamos a estar conversando con Roxana Mauricio, que es investigadora del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Ella es del Instituto Interdisciplinario de Economía Política.
Humberto Bertazza. Muy bien. Vamos hoy a charlar sobre el tema de denuncias penales. En la ley penal tributaria habíamos empezado a considerar estos temas el lunes pasado, pero hoy vamos a focalizarlo en el tema de las denuncias, porque en realidad las denuncias las puede realizar la AFIP, que es normalmente quien las realiza, o la puede realizar un tercero. Los casos más comunes de denuncia de terceros son los empleados, que por ejemplo denuncian a los empleadores por problemas de evasiones previsionales, o el tema de las amantes, porque las amantes tienen una gran ventaja. Tienen la ventaja que no son esposas, porque si fueran esposas no pueden hacer la denuncia penal, y a su vez conocen normalmente información sensible, y esa información sensible para determinado supuesto puede colocarlo en la AFIP, ¿no? Con objetivos distintos en hacer la denuncia. Enrique y yo nos estamos mordiendo la lengua para no hacer ningún comentario agresivo. No, ya me di cuenta que pasaba por ahí, por eso hice la pausa para ver qué estarían pensando. Bueno, en realidad en materia de denuncias hay tres aspectos para considerar en la ley. Uno es el artículo 16. Este caso es un supuesto de dispensa de denuncia penal, es decir, el legislador que autoriza a la administración tributaria a no hacer la denuncia penal, y esto es cuando se dan ciertos supuestos, que sería el caso que el contribuyente decida aceptar la pretensión fiscal, pague el total de la deuda. Entonces, en estos casos, y si todo esto se da antes de la denuncia, el legislador faculta a la administración tributaria a no hacer la denuncia penal. Pero después hay dos artículos que hablan de situaciones totalmente distintos. Uno es el 18, que habla de la formulación de la denuncia, es decir, cómo va a ser la denuncia de la administración tributaria, y otro es el artículo 19, que habla de lo contrario, o sea, de la no formulación, o sea, qué supuestos deberían darse para que la administración tributaria no haga la denuncia penal. Y en este aspecto quería detenerme con dos o tres aspectos que contempla la ley. Primer aspecto, dice el legislador, cuando no se verifica la conducta ardidosa. Esto sería el caso del fisco que hace una inspección, hace un ajuste, ese ajuste supera los pisos de punibilidad para poder entrar en la ley, pero cuando la administración tributaria analiza la conducta del contribuyente, llega a la conclusión que esa conducta no fue ardidosa, sino culposa. Si esto es así, faltaría el elemento central para hacer una denuncia penal, y por eso el legislador ha establecido que en este caso no hay que hacer denuncia penal. El segundo tema que se presenta bastante en la práctica, cuando la discusión que hay entre el fisco y el contribuyente, hay ajustes, hay controversias, pero esas controversias son sobre temas de interpretación, sobre temas técnicos. Entonces, en este caso, si hay una controversia respecto a la interpretación de una norma, obviamente no hay un tema tampoco ardidoso aquí, y por eso tampoco en estos casos hay denuncia penal. Para estos supuestos, la administración tributaria tendrá que hacer un dictamen a través de las áreas competentes, donde van a tener que volcar todo esto y llegar a esa conclusión. Y el tercer supuesto sería cuando la administración tributaria hace un ajuste, pero ese ajuste está basado exclusivamente sobre presunciones. Por ejemplo, la presunción de los depósitos bancarios, que lo ha relacionado con los ingresos, esta relación no le da. Si es una presunción y no se ha buceado más que esto, entonces no sería suficiente para hacer la denuncia. Por lo tanto, si no se verifica la conducta, si hay cuestiones de interpretación o está basado en presunciones, no corresponde la denuncia penal. Muchas gracias, Enrique. Humberto, perdón. Muchas gracias, Humberto. Te quedaste pensando la amante. Bueno, muchas gracias, Humberto y Enrique. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la violencia, no ya de lo que pasó, ya terminó el G20, eso es pasado, ahora de lo que podría pasar, porque este es el primer lunes de diciembre presuntamente, vamos a ver si es un mito o no, es un mes violento, es un mes en el que se supone que hay acaloramientos políticos, callejeros. Bueno, quedan 28 días para que se termine
el año, y entre esos 28 días está la Navidad, que se supone que representa la paz y todo, y sin embargo tenemos la idea de que los diciembres en la Argentina son muy calientes, no solo calurosos. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, primero quiero recordar que el último intento de golpe de Estado en la Argentina fue en diciembre. Los dos alzamientos de Seineldín, el de Villa Martelli y después el del 3 de diciembre del 90, fueron en diciembre. Y no fueron chistes. Del 3 de diciembre del 90 hubo 13 muertos, de los cuales 5 personas iban en un colectivo 60. O sea, todo eso pasó un diciembre, año 90. Después Seineldín le dieron cadena perpetua hasta que vino Duhalde y lo indultó. Salió preso y después se murió, creo que en el 2009. Después de eso tuvimos varios diciembres con saqueos y con muchos problemas, pero a su vez tenemos el 2001. En el 2001, donde también hubo una treintena de muertos, que por algún motivo siempre son más recordados que otros muertos, como esos 13 del último intento de golpe de Estado, u otros 13 que ocurrieron casualmente en el 2013, de los cuales pocos se acuerdan, que fueron insurrecciones policiales en cadena que hubo en 21 provincias, pasó eso, mientras, eso fue en diciembre, mientras la presidenta Cristina Kirchner celebraba los 30 años de democracia bailando en Plaza de Mayo. Esos días también hubo 13 muertos, mezcladas las insurrecciones, no me sale insurrecciones, perdón, policiales con saqueos y con otra clase de problemas y disturbios. Después tuvimos el último diciembre, que fue muy violento también, pero por la reacción que produjo el tratamiento de la reforma jubilatoria en el Congreso, ¿se acuerdan? Eso fue hace un año nada más. Entonces, y también hubo otro en el 2011, que también hubo, creo que fue 2012, con saqueos, sobre todo en Tucumán, donde hubo 3 muertos. O sea, no es un invento lo de que en diciembre se acumulan por algún motivo situaciones que terminan siendo violentas. ¿Cuál es la perspectiva para diciembre de 2018? No es tan mala, la perspectiva no es tan mala, en gran parte por el aprendizaje. Los gobiernos, los políticos, los dirigentes han aprendido mucho de esa violencia y, por ejemplo, ahora, aparte de que ha habido paliativos como el bono, este bono que por supuesto que es insuficiente, que no es para todo el mundo, pero aún así la intención de hacer este bono en parte era para calmar los ánimos, en este caso en el pre-G20 y también en diciembre. Más allá de eso, también hay gestiones de ayuda, donaciones de supermercados a los grupos más vulnerables, etc. De modo que la perspectiva en ese sentido podría ser un poco más tranquilizadora y por delante tampoco no hay ningún debate parlamentario que merezca una agitación como la de hace un año. En el próximo bloque vamos a estar charlando con la doctora Roxana Mauricio. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien.
Roxana Mauricio, bienvenida. Muchas gracias. Roxana es investigadora del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires y estás en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Exactamente, sí, es un instituto de doble dependencia de la UBA y del CONICET. Tu materia principal es la economía laboral. Economía laboral, exactamente. Soy docente en el grado, en la carrera, en la licenciatura de Economía y en el posgrado, en la maestría en Economía, también con la misma materia. Claro, Rosana, quería apuntar justamente a eso, el elevado grado de informalismo que tiene la Argentina, pese a que ha habido políticas que han intentado sanear esto, desde la fiscalización que hace la AFIP con el Ministerio de Trabajo, la moratoria, los blanqueos, pero sigue siendo muy importante, creo que es algo así como 1/3 de la población laboral que está informal. ¿A qué se debe esto? Sí, a ver, en términos de cifras, efectivamente la informalidad laboral continúa siendo una característica, lamentablemente, del mercado de trabajo en Argentina, como así también en otros países de la región. Efectivamente ha habido una reducción importante en la década de los 2000 de la informalidad, aproximadamente de 10-11 puntos, pero todavía sigue siendo muy elevada. Concentra aproximadamente al 1/3 de los asalariados totales en áreas urbanas y es aproximadamente un 25% del total de los ocupados, incluyendo asalariados y no asalariados. Yo diría que las causas son múltiples y en particular habría que diferenciar la informalidad laboral en lo que llamaríamos el sector informal de la economía, que está comprendido por las pequeñas empresas, las microempresas. Esa es una problemática de la informalidad laboral. La otra problemática es la no registración laboral en empresas de tamaño medio o grandes empresas. Yo diría que la porción importante de la informalidad laboral que hoy nos queda, digamos, está concentrada efectivamente en los pequeños establecimientos. Esto concentra aproximadamente el 60-70% de los trabajadores informales. Y ahí yo diría que el problema de base es la baja productividad, la baja capacidad contributiva que tienen esas empresas, que hace que efectivamente la informalidad laboral, la informalidad de los trabajadores, sea parte de una larga cadena de informalidad de la propia empresa, digamos. Entonces, ahí hay un punto importante que tiene que ver con cómo mejoramos la productividad, la eficiencia, la competitividad que tienen estas firmas para poder lograr mayor formalidad en sí mismo del establecimiento productivo y obviamente como una consecuencia positiva la formalidad de esos trabajadores. Ese me parece que es un punto clave y que tiene que estar enmarcado en un proceso de crecimiento de la economía estable y con ciertas tasas que habiliten efectivamente a generar una mayor demanda de empleo y mayor demanda de empleo formal. Me imagino que corregime si me equivoco, ¿no? Pero me imagino que a los sindicatos les interesa mucho que haya menos de 1 de cada 3 trabajadores en negro. A los empresarios les interesa poco, porque evitan las cargas sociales. ¿Al Estado le interesa? Yo no sé si sería tan dicotómica en el sentido de que a los empresarios, por ejemplo, no les interese, porque hay también mucha evidencia de los impactos positivos que tiene en materia de eficiencia y de productividad dentro de la empresa, dentro del establecimiento productivo, el hecho de tener relaciones laborales largas, en condiciones laborales favorables para los trabajadores. O sea, no es solo una carga para los empresarios, sino que efectivamente hay impactos positivos en términos de que cuando uno piensa una relación formal, es una relación de largo plazo, en donde los trabajadores tienen mayor compromiso con la empresa y eso en general favorece los digamos, ambientes laborales más positivos que terminan derivando en mayor productividad, mayor eficiencia. Yo quiero pensar que el Estado obviamente también tiene entre sus funciones, y así lo han demostrado las políticas, intentar reducir los niveles de evasión en general y en particular lo que tiene que ver con la evasión asociada a las cargas laborales, a las contribuciones patronales. Me parece que obviamente, suponiendo que efectivamente existe ese deseo, el punto nuevamente es cuáles son las mejores políticas, sobre todo las mejores políticas en distintos estadios del ciclo económico. En general, cuando uno piensa en, por ejemplo, mayor fiscalización, mayor importancia a la inspección laboral, en general los resultados son más positivos en un contexto de crecimiento del empleo y no en una situación de crisis o de menor crecimiento de la demanda de trabajadores. Entonces, en ese sentido es como uno combina diferentes tipos de política, porque la problemática es tan complicada que amerita que uno tenga una batería de instrumentos y no solo un instrumento. Entonces, políticas que favorecen particularmente la formalidad
formalización conjuntamente con políticas que, digamos, que favorecen la inspección laboral y el control de la normativa laboral en un contexto nuevo macroeconómico que sea favorable a la creación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, me parece que la discusión es cuál es el mejor set de políticas en las distintas fases del ciclo económico para incrementar la demanda de empleo formal y sobre todo para sostener el empleo formal que ya está generado en un determinado país, ¿no? Claro, en general cuando uno habla con los empresarios se quejan del costo laboral. Sí. Y el costo laboral en realidad no es solamente los aportes y las contribuciones, sino además todos los otros elementos que hacen, como inclusive la judicialización de una serie de aspectos controvertidos. ¿Cómo ves este tema de lo que sería el costo laboral? Sí, efectivamente no es solo el costo directo, digamos, ¿no? Efectivamente, por eso yo insisto con que cuando se toma la decisión de contratar a un trabajador formal, se entiende que es una relación de largo plazo, porque en realidad hay un costo, obviamente, inicial de contratación, de entrenamiento de estos trabajadores, que de nuevo, si hay un costo asociado a mejorar el capital humano específico de estos trabajadores, es porque detrás está el supuesto de que efectivamente esos trabajadores van a estar un cierto tiempo en la empresa y que va a redundar en mejores niveles de productividad, y por lo tanto ahí hay un costo, lo que podríamos llamar un costo hundido asociado a ese entrenamiento. Luego obviamente están los costos asociados a cumplir con la normativa laboral, salario mínimo, negociaciones colectivas, indemnizaciones, etcétera, etcétera. O sea, son todos los costos asociados a la gran batería de instituciones y regulaciones laborales, y luego está el costo de despido. En el medio obviamente están los aportes o las contribuciones patronales, con lo cual de nuevo me parece que cuando uno discute no se lo debe hacer por partes y discutir, por ejemplo, la rebaja de aportes patronales o de contribuciones patronales por sí sola o la indemnización por despido por sí sola, porque lo que muestra la evidencia empírica es que las discusiones ítem por ítem en general no redundan en mayores, digamos, en mayores probabilidades de tener un empleo registrado en la seguridad social. Entonces, me parece interesante cuando uno discute hacer una discusión integral para observar efectivamente el impacto conectado de cada uno de estos instrumentos en pos de lograr mayor formalización del empleo. Como también sos un especialista en pobreza, te quiero preguntar si las estadísticas actuales de pobreza del INDEC y de la UCA son confiables. Sí, yo diría que sí, porque básicamente uno puede discutir la metodología y seguramente no hay una única metodología. Lo importante es que esa metodología tenga fundamentos conceptuales sólidos y sobre todo que sea transparente. Después, una vez que uno tiene esa transparencia en la metodología, puede discutir cómo mejorarla o cómo implementar otras medidas que abarquen otras dimensiones que no son abarcadas por la metodología actual, pero digo, en términos de confiabilidad, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tenemos un INDEC recuperado en donde uno de los insumos básicos para establecer los niveles de pobreza son los precios que se utilizan para construir el costo de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que nos definen el umbral para definir si un hogar es indigente o no y para definir si un hogar es pobre o no, respectivamente. Dado que tenemos la seguridad de la transparencia respecto de cómo se recopilan esos precios, ese insumo básico está garantizado. El otro insumo importante es obtener la información respecto de cuáles son los ingresos totales que obtienen los hogares, porque finalmente, por cómo definimos pobreza en Argentina, es una comparación de los ingresos totales de las familias con la línea, el costo de acceder a una canasta básica alimentaria y no alimentaria. Esos dos insumos, input básicos para definir la situación de pobreza o indigencia de los hogares, se hace de manera transparente y siguiendo los protocolos internacionales, con lo cual efectivamente las estadísticas que tenemos con el INDEC en recuperado son absolutamente confiables. Lo que no significa, de nuevo, que uno puede discutir otras metodologías alternativas o complementarias a la que hoy tenemos, pero uno puede hacer una estimación y sobre todo seguir la dinámica de la pobreza y la indigencia a lo largo del tiempo. Claro, nosotros, yo creo que me parece que es posible advertir que hay cierto consenso en la necesidad de una reforma laboral, en la necesidad de un blanqueo laboral y empezar todo de nuevo, blanqueo laboral previsional. Parecería que hay consenso del sector empresario, del Poder Ejecutivo. Claro, todo esto requiere de la posibilidad de pasar al filtro político. ¿Cómo ves este tema?
Sí, la verdad que bueno, un poco la experiencia la tuvimos el año pasado, ¿no? Con la reforma tributaria, en donde dentro de la reforma tributaria hay un elemento importante que hace a la reforma asociada al mercado de trabajo que tiene que ver con el mínimo no imponible, que en los hechos es una reducción de las contribuciones patronales a cargo justamente del empleador, pero obviamente quedó, digamos, en discusión y presentados los proyectos otras reformas que pretendían ser una reforma más integral de las relaciones laborales. En materia política yo creo que, bueno, ya estamos terminando el año, la discusión es si esto se puede dar en un marco electoral como va a ser el año que viene. A mí me parece dificultoso, dado la discusión que se dio en torno a un proyecto que de hecho no estaba demasiado claro y simplemente se fueron discutiendo de nuevo por partes. A mí me da la sensación de que el año que viene va a ser dificultoso lograr ciertos consensos básicos para avanzar en una agenda más integral de reformas de la normativa laboral. Pero bueno, hay distintos proyectos que ya han entrado al Congreso, quizás se le puede dar curso a alguno de ellos, ¿no? Claro, y respecto a lo que son los empleos más flexibles, ¿ves posibilidad de que se pueda hacer algo? ¿Tenemos algo para hacer en esta materia? Bueno, ese es un tema que no solo nos atañe al mundo en vías de desarrollo, en particular Argentina, sino es una discusión internacional. Exacto. Y sobre todo, particularmente en el mundo desarrollado, donde el cambio tecnológico ha irrumpido con más fuerzas y eso conlleva a una necesaria reflexión de cómo van a ser las nuevas formas de trabajo futuro y qué flexibilidad o qué nuevas formas irrumpen en el escenario laboral. Ahí en realidad nosotros, digamos, América Latina tiene una discusión de base que tiene que ver con la informalidad laboral. Entonces, en realidad, la discusión que tiene el mundo europeo es cómo logran mayor adaptación a los cambios tecnológicos en el mundo formal. Nosotros, de alguna manera, tenemos el atajo de informalidad, en donde ya estas formas más flexibles de empleo son la normalidad en el mundo informal. El contrato a tiempo temporario, el contrato por horas, el empleo part-time. Con lo cual, ahí hay efectivamente, y hubo un intento, en parte de los proyectos se intenta reglamentar de alguna manera, por ejemplo, con el banco de horas, digamos, que tiene que ver con el empleo part-time, o cómo distribuir las horas a lo largo de la semana. Hay en uno de los proyectos hay un ítem asociado a este punto. Me parece que es válido dar la discusión. Después uno verá cómo se llegan a ciertos consensos y cuál es la mejor estrategia para proteger al trabajador frente a los cambios que se vienen y por otro lado dar suficiente espacio para que estas tecnologías puedan incorporarse y que haya una adaptación desde parte de los trabajadores y de los propios empleadores. Muy bien. Bueno, Roxana, te agradecemos nuevamente por estar con nosotros y para recordar este momento te queremos dar una invitación para 2 personas. Muchas gracias. Para Bar Sur, lugar emblemático de tango en San Telmo, y Face Park, almuerzo cena también para 2 personas. Muchísimas gracias. Y gracias nuevamente. Gracias a ustedes gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos reencontramos el lunes próximo a las 9 de la noche. Sí, señor. Gracias.